Muy bien. Y cierro para que puedan iniciar. Muy bien, pues bueno, vamos a comenzar esta, esta sesión del seminario de prácticas mágicas en la tradición oral, en horario de mañana, bueno, de mediodía en México, en horario de tarde aquí en España. Esta vez nos acompaña Claudia Lora Márquez de la Universidad de Cádiz, que va a intervenir sobre un tema que como comentábamos ahora Claudia y yo, pues hasta ahora no había comparecido en nuestras sesiones, que es el tema de la astrología. En concreto, la doctora Lora Márquez nos va a hablar de los almanaques y pronósticos astrológicos como fuente de análisis de la pseudociencia y la superstición en el siglo de las luces. Ella se formó en la Universidad de Sevilla, pero después se sacó le concedieron en una de estas convocatorias competitivas, como tanto se insiste en nuestras agencias de evaluación, un contrato predoctoral de formación del personal investigador para sumarse a las labores del proyecto de la última fase o de la fase actual del proyecto que lleva durante bastantes años dirigiendo el profesor Fernando Durán López allí en la Universidad de Cádiz en relación con los materiales, vamos, específicamente con los pronósticos astrológicos como un género peculiar, ¿no? Dentro de la producción escrita literaria, bueno, literaria con adherencias, porque es una cosa bastante peculiar, en el siglo XVIII en España. Y allí allí ha realizado su tesis en el seno de este grupo, que como digo, lleva mucho tiempo ya trabajando en este tipo de temas y en otros afines. Bueno, yo tuve la ocasión de colaborar con ellos en un coloquio que se celebró en Córdoba hace ya unos años, que se llamaba Renglones de lo Oculto, y cuyas actas están publicadas precisamente por las prensas de mi universidad, la de Zaragoza, aunque esto Yo fue una cosa reseñé el de libro, los de hecho, editores. creo. Sí, pues entonces seguramente tengo la reseña por ahí, porque Fernando nos iba De enviando conforme Renglones de salían. ultratumba, ¿no? El Renglones de título, ultratumba, sí, sí, yo lo perdona, sí. reseñé. Renglones de ultratumba, lo del oculto venía en el subtítulo, es que estaba citando ahora de memoria, y que salió un volumen, en fin, creo que un volumen bastante interesante sobre lo que era el material en el, vamos, eso, lo que hoy llamamos ocultismo, que precisamente es, bueno, cuando cuaja es justamente en el siglo XIX, ¿no? En el XVIII la cosa estaba todavía un poco en formación respecto de lo que, o sea, en relación con lo que hoy entendemos por ocultismo, pero desde luego cuando cuaja definitivamente es en el siglo XIX. Bueno, sin más preámbulos, porque no han venido aquí a escucharme a mí, que ya me tienen muy sabido, sino a Claudia Lora, pues le cedemos la palabra para que nos haga esta exposición, que bueno, creo que nos va a enriquecer, ya digo, sobre un aspecto que hasta ahora pues no habíamos tenido prácticamente en cuenta. Así que, Claudia, cuando quieras. Muchísimas gracias por la presentación, Alberto. Creo que no hemos tenido ocasión de conocernos En persona personalmente, no, así que espero eso es un placer y esté bien espero que haya en otras algún momento. ocasiones, sí, desde luego, por supuesto que sí. Y bueno, ya que también sacabas el tema del proyecto de Fernando Durán, que efectivamente fue mi director de tesis, pues voy a empezar contextualizando un poco esta investigación, ¿no? Que en Perfecto. realidad es una parte de mi tesis doctoral que estuvo centrada en el mismo tema, en los almanaques y pronósticos astrológicos del siglo XVIII, pero no solo en España, sino también en Italia y en Portugal. Era la percepción transnacional, la innovación, digamos. Pero sí es totalmente cierto que a quien se le debe el mérito de descubrir un poco o redescubrir este ámbito de la literatura española que había pasado un poco así desapercibido fue a Fernando Durán, que en 2015 publicó un libro titulado Juicio y Chirinola de los Astros, Panorama de los Almanaques y Pronósticos Españoles en el siglo XVIII, y ahí pues bueno, desempolvaba una cantidad importante de materiales que habían quedado en el olvido, ¿no? Quizás precisamente Torres Villarroel, que traigo aquí en esta imagen, pues eran más conocidos, ¿no?
por su faceta de almanaquero y por haber publicado también obras de otra índole, pero lo cierto es que había cantidad de astrólogos que publicaron, como veremos más adelante, una multitud de folletos de este tipo a los que se le había prestado muy poca atención. Así que reivindico su labor y en general la del grupo, porque la verdad que hemos trabajado todos mucho. Acabó el año pasado, pero todavía siguen publicándose cosas. Este año creo que han sido 3 libros, No está nada mal. una antología y 2 volúmenes colectivos, que también, sobre los que hablaré también al final de mi intervención. Así que la verdad que hemos currado un montón y espero que ya el campo del 18 lo hayamos dejado un poco barrido. Ahora también estamos pensando en el 19, pero bueno, eso ya será otro capítulo. Bueno, mi comunicación de hoy básicamente va a estar estructurada. Ay, perdón, también quería agradecerle que al final, con esta alusión a Fernando, que no pensaba hacer, había olvidado agradecerle, por supuesto, en general al equipo organizador del seminario y en particular a Claudia Carranza su invitación, que ya le decía que me hace muchísima ilusión. Y ahora sí, decía que mi conferencia iba a estar estructurada en torno a 3 núcleos principales. El primero, pues, tiene como objetivo intentar definir qué es un almanaque, ¿no? Porque, como también decía el profesor Montaner, es una cosa bastante peculiar. Ciertamente lo era. Yo, cuando empecé en este proyecto, realmente pasaban papeles por mi mano y no entendía muy bien qué había allí. Yo creo que fue quizá, pues no sé, a la 5ª lectura cuando empiezas a hacerte con los códigos y sabes un poco de qué trata. Así que en este primer punto mi intención es que los que quizá no estéis tan familiarizados o familiarizadas, pues sí os podáis acercar un poco más a esta realidad. Después intentaré explicar un proceso que en gran medida pues, es el núcleo mollar de esta intervención, y es como el saber astrológico, en el que en gran medida reposa la osatura del almanaque, va a verse desprestigiado bueno, en general durante la Edad Moderna, pero es un proceso que culmina en el siglo XVIII. A mí me gusta hablar de que los astrólogos pues, van de la cátedra de las universidades al mentidero, es decir, a la plaza pública, a compartir espacios con los charlatanes. Un proceso muy interesante y creo que en buena medida explica el color tan peculiar que tienen los almanaques de Torre y que conocerán todos los que hayan tenido la oportunidad de leerlo. Y por último voy a hacer una breve parada en un proceso que a mí evidentemente me interesa de manera especial porque soy filóloga, y es ver cómo esa pérdida de prestigio de la astrología va a favorecer que el almanaque, lejos de desaparecer, que es lo que en un primer momento pues, podríamos pensar que es a lo que conduce ese hecho, se va a transformar en un libro de lectura, un libro para todos. Este es una evolución que se inicia en el siglo XVIII y que en el siglo XIX vamos a ver ya totalmente completada, ¿no? Ya ese pronóstico docto seiscentista va a desaparecer completamente y en el siglo XIX, pues, cuando hablemos de almanaques, más bien vamos a hablar de antologías de textos. Por eso decía que ya hemos finiquitado un poco el panorama dieciochesco y ahora estamos tentando también el 800 porque presenta cosas también muy interesantes. Respecto al origen y delimitación conceptual del almanaque, pues lo que primero hay que decir es que el almanaque existe pues realmente desde que existen los humanos, ¿no? Como realidad destinada pues a computar el tiempo, a medir las horas, a sistematizar cuándo deben plantarse determinados frutos, a saber cuándo llueve y cuándo hace calor. Se dice, como veis en el primer párrafo que apunto, que ya los egipcios y los mayas pues, consultaban almanaques, e incluso que había almanaques esculpidos en piedra y en tumbas de faraones egipcios, pues también hay algún arqueólogo que dice haber hallado un almanaque, es decir, que es una realidad anterior en muchos casos a la escritura incluso, ¿no? Tanto que también se vale de símbolos. Por supuesto, también existen almanaques manuscritos. Los árabes, por ejemplo, pues compusieron gran cantidad de almanaques manuscritos, aunque cuando yo hable de almanaque en esta intervención, y es sobre todo a todos estos procesos a los que voy a hacer alusión, se refieren al almanaque entendido como objeto tipográfico, ¿no? En este sentido, considero imprescindible relacionar
la realidad que constituye el almanaque con la realidad también de la imprenta. De hecho, son dos fenómenos que nacen casi a la vez, lo cual también evidencia en gran medida lo imprescindible que era este producto en el antiguo régimen, ¿no? Por más raro que hoy quizá nos quiera parecer. Ya comentaba Lucien Febvre y Henri Martin que los primeros almanaques, los primeros calendarios astronómicos, pues empezaron a imprimirse en Alemania en torno a 1450, es decir, con los inicios de la imprenta, como comentaba antes. Víctor Infantes decía que era un producto editorial típico de la imprenta europea desde el periodo incunable y decía también que probablemente solo fuese posible entender su presencia debido a la realidad de la imprenta, con su capacidad de crear formas editoriales que promueven el consumo masivo de determinados productos. Me resultó bastante curioso descubrir que el propio Gutenberg ya había impreso algunos almanaques, en concreto imprimió 4 de ellos, que si nos paramos a ver en qué consistían, vamos a ver que los contenidos que recogían pues, eran por separado los que después el almanaque iba a aglutinar en un solo objeto tipográfico, ¿no? Vemos que publicó almanaque de tipo lunario, pero también almanaque de carácter médico. Publicó un almanaque donde había un santoral, y también publicó un almanaque dedicado concretamente a la horoscopia, ¿no? Eso que veremos también que se identifica con la astrología judiciaria. Él dio a luz 4 tipologías que después se van a condensar en una única realidad. Si tuviésemos que clasificar el almanaque, pues podríamos hacerlo desde muchos puntos de vista, ¿no? Si nos atenemos, pues, si lo analizamos como una obra astrológica, habría que meterlo en el mismo grupo que los textos sobre cometas, eclipses, conjunciones, tratados de fisionómica, defensa de la astrología y también la literatura antiastrológica. Pero también, atendiendo, como decía Jaime Moll, a su origen editorial, su finalidad, sus funciones, decimos que los almanaques son impresos recurrentes, y esta es una característica que singulariza a los almanaques dentro de todo el conglomerado editorial al que pertenecen, ¿no? Porque son un tipo de producto concebido para venderse una única vez al año, normalmente pues en noviembre, diciembre, en tanto que todas esas informaciones que contenían y que hemos venido diciendo de tipo utilitario, ¿no? Las informaciones sobre las cosechas, las informaciones sobre el clima, hemos visto también que había contenido de tipo médico, astrología, iban a estar dirigidos, tenían validez para el año entrante. Obviamente tener un almanaque en abril no nos valía de nada, ¿no? La idea era tenerlo desde principios de año y por eso habitualmente se componía en verano, el astrólogo lo componía en verano, se imprimía en otoño y empezaba a venderse, pues como decía, en torno a noviembre, diciembre. Tradicionalmente, si nos acercamos a los manuales de literatura española, vamos a verlo encuadrado dentro de la llamada literatura popular. Como sabéis, el adjetivo popular pues está algo denostado, ¿no? Aunque bueno, todo se nos viene un poco a la cabeza lo que entendemos por popular, ¿no? Pues papeles por lo general de escasa extensión, con una calidad material pues un tanto pobre, que se difundían de manera itinerante, todas esas características que resume la literatura popular, que aquí también conocemos como literatura de cordel, ¿no? Hoy en día, normalmente, o de una forma más apropiada, se hace sobre todo en Europa, y yo creo que deberíamos hacerlo también aquí, o yo al menos intento hacerlo, es hablar más de literatura de gran difusión, ¿no? Que es un marbete que pretende sustituir a este de popular, que es algo más aséptico y que hace hincapié en el factor que permite unir a todos estos objetos distintos que formaban parte de este saco sin fondo, como decía Jean-François Botrel, que era la literatura popular, ¿no? Y es su gran capacidad de difundirse y de llegar a todos los estratos sociales, es decir, no son papeles dirigidos al pueblo, sino que verdaderamente lo leía todo el mundo. En el caso de los almanaques, esta característica es aún más notable, si cabe, ya que su difusión pues, fue extrema, mucho más incluso que cualquier otro tipo de papel que también pudiésemos asociar con la literatura popular. De hecho, es bastante común, y aquí lo veis en distintas frases que he apuntado, en referencia a contextos nacionales bastante diversos, ¿no? Francia o Inglaterra y España,
es bastante común asimilar la venta de los almanaques con la venta de impresos religiosos, incluso con la Biblia. Suele decirse que solo la Biblia se vendía más que los almanaques, es decir, llegaban a todas las casas de buena parte de Europa. De hecho, si echamos un vistazo por estas cifras que apunto aquí, veremos que las tiradas, ¿no?, pues impresionan, ¿no? Verdaderamente eran pocos los productos editoriales capaces de llegar a estos niveles de producción. También, si nos fijamos en las cabeceras, veremos que desde luego esto evidencia la gran demanda que tenía el almanaque. En Italia, por ejemplo, hablando del siglo XVIII solamente, pues había 96 cabeceras en Turín, 95 en Venecia, 24 en Bérgamo, 23 en Cremona. Lo de Milán creo que he puesto yo un número de más, será 27 en Milán, 27 en Toscana, 58 en los estados pontificios. Igualmente, si miramos las cifras que aportaba sobre almanaques franceses John Grand Cartet, pues veremos que también se habla de 1.500 o 200.000 ejemplares vendidos por cada cabecera. En fin, una cifra verdaderamente desorbitante. En este sentido, siempre que en el panorama español pues, se hace alusión a esa capacidad de divulgación que tenía el almanaque, se alude a esta frase de Gregorio Mayans, que es bastante simpática, ¿no? Cuando él publica La vida de Miguel de Cervantes, la primera biografía de Cervantes, pues él pensaba que no iba a ser bien acogida, y al contrario, pues lo fue, y entonces comentaba que no había cosa como escribir sobre asuntos populares, lástima que no nos hagamos escritores de pronóstico. En el caso de Torres Villarroel, que por supuesto es el astrólogo más conocido en España, ¿no? y verdaderamente fue quien más éxito tuvo, pues suele hablarse que entre 1719 y 1761 llegó a vender 121.000 ejemplares, algo más, ¿no? Zavala decía que una tirada media de sus impresos pues rondaba los 1.000 y los 3.000 impresos. Decía ella que cifra nada deleznable que alcanzaban las obras de seguro éxito editorial. Torres, con la personalidad que le caracterizaba, aunque también veremos más adelante que en gran medida intenta reproducir ciertos parámetros asociados a los astrólogos en su tiempo, pero bueno, verdaderamente era una persona que le gustaba jactarse de lo que tenía, lo hizo una seña de identidad, pues comentó en muchos de sus escritos, yo traigo unos versitos de los ocios políticos que quizás os suenen, las ganancias que les reportaba la venta de sus almanaques, ¿no? Y llegaba a decir él, debo a mis almanaques mi vestido y me paga la musa mi techado. Es decir, se vanagloriaba de las cantidades económicas que al parecer era capaz de embolsarse dedicándose al oficio de almanaquero. Viendo otros testimonios, pues insiste en lo mismo, ¿no? En este caso, en este almanaque, la Romaría Santiago se atreve a dar incluso cifras de lo que llegaba a embolsarse, 6.000 reales al año. Aunque las cifras de venta de los almanaques en general pues suelen ser altas, es en el siglo XVIII cuando el género pues vive su máximo apogeo, en parte también pues debido a otros factores como es el desarrollo de la imprenta, un aumento que puede verse quizá en los índices de alfabetización y otros factores que vosotros conocéis, incluso también los géneros que nacen dentro del propio almanaque, que también comentaremos más tarde, que permiten diversificar la oferta de contenido, hacen que el siglo XVIII, el 700, pues sea la gran época del almanaque, ¿no? Como vemos en esa frase de Bolem. Esto es relativo al caso español. Mercadier hablaba de la edad de oro del almanaque español refiriéndose al siglo XVIII, pero no solo, ¿no? En Italia veis que también hay alusiones en este mismo sentido, y también en Francia, o sea que en un contexto transnacional el siglo de las luces también sigue siendo la época de máximo apogeo del almanaque. Me interesa detenerme brevemente en la cuestión de la nomenclatura, porque es cierto que cuando uno se detiene tanto a leer la propia bibliografía primaria como también a consultar otras revistas y capítulos de libros que se hayan escrito a este propósito, quizá puede confundirle un poco la nomenclatura, porque es verdad que continuamente se habla de almanaques, pronósticos, calendarios, lunarios, reportorios, juicios, vaticinios, en fin, una gran cantidad de palabras y a primera vista puede que no quede del todo claro si estamos hablando de
tipologías distintas o no. Entonces, bueno, la etimología de la palabra almanaque es algo confusa. Hay quien remite al latín, otros no, otros dicen que tiene procedencia árabe, que es un poco la propuesta pues, más asentada, aunque aún así hay divergencias, ¿no? Si vemos lo que en el párrafo que apunto, pues Francisco Javier Simonet y Leopoldo Eguilaz decían que almanac pues, significaba círculo de los meses, mientras que, según Corominas, pues proviene de maná, que significaría parada en un viaje. También hay quien piensa, como se venía especificado en el diccionario de autoridades, que la palabra provenía de una unión de un prefijo árabe con una palabra hebrea, que en este caso significaría numerar, al y manac, o incluso para el caso italiano, que bueno, al ser el español y el italiano lenguas germanas, la etimología valdría también para el caso español, se ha relacionado con el subjuntivo. Es una hipótesis algo más controvertida y vendría a significar todas las lunas contenidas. Esta hipótesis fue la que defendía o proponía Isidoro Baroni. Aunque no sabemos muy bien cuál es su etimología, parece, o así lo atestiguaba Caro Baroja, que la primera vez que vamos a leer la palabra es en 3 poesías del cancionero de Baena, una de Villa Sandino y otra de 2 anónimos contemporáneos de esta, y matizaba, es decir, a finales del siglo XIV o a principios del siglo XV. En un sentido estricto, tal y como viene especificado aquí, lo que entendemos por almanaque consistiría en un conglomerado del calendario de las lunas, pero también, como veíamos antes, del santoral, que era igualmente importante en el mundo cristiano, con el pronóstico. Y ahí es donde residiría el componente de los vaticinios, ¿no? El componente astrológico. Calendario por un lado, lunar y santoral, y después el pronóstico con los sucesos futuros. Esas 3 realidades unidas serían lo que configurarían el almanaque. Y matiza también esta autora, Lodovica Braida, que no es lo mismo un almanaque que un juicio, ¿no? Un judicium, que estaría relacionado este último con los ambientes cultos, mientras que el almanaque, como he dicho, pues estaría dirigido al gran público. Podemos incluso pararnos a hablar de otras nomenclaturas algo más peculiares según los contextos. En España, por ejemplo, también utilizamos la palabra piscator, que viene claramente del Pescatore di Chiaravalle, que era el pronóstico más vendido en España antes de la erupción de Torre Villarroel. Él se queda con ese título de piscator, el gran piscator de Salamanca, pero también se utiliza para denominar el propio objeto en sí, ¿no? Si leemos un almanaque, pues se habla continuamente de voy a componer mi piscator en el piscator del año pasado, en el próximo piscator que vuelva a escribir, es decir, servía hacia las veces de la palabra almanaque. Es curioso que en Portugal, en nuestro país vecino, se da una situación parecida, pero no ya con piscator, sino con la palabra sarrabal, que vendría también del título de este famoso almanaque italiano, ¿no? el Gran Pescatore di Chiaravalle. La traducción sería sarrabal, y ellos no van a hablar de pescatores, sino que van a hablar de sarrabales, pero el proceso, como digo, es parecido. Como podemos ver aquí, y he intentado hacerlo ver también, hablamos de una distinción que en algún momento en efecto fue operativa. Lo veíamos también al mencionar a Gutenberg. Durante un tiempo pues se vendieron por separado calendarios, lunarios, santorales, también pronósticos astrológicos, pero paulatinamente esos materiales tendieron a unirse en esa realidad que representa el almanaque, y como podéis ver, no solo en España, sino también en otras latitudes, pasaron a ser vocablos sinónimos. Es decir, que si en adelante encontramos esas palabras utilizadas de manera indistinta, pues es totalmente natural, porque ya en el siglo XVIII no era necesario distinguirlas, ¿no? Aunque evidentemente en función del contexto pudiese precisarse que estaban haciendo referencia a determinado significado. En términos generales podemos decir que son intercambiables.
Como curiosidad, sí apunto que en la Enciclopedia Espasa ya se recoge la definición de almanaque en un sentido más, pues, como decía, ya decimonónico, ¿no? Donde ya casi todo el contenido utilitario se ha perdido y vamos a encontrarnos ya casi con antologías, ¿no? Con obras de carácter misceláneo. Me interesa también recalcar, porque como comentaba, es el eje sobre el que ha girado mi investigación en la tesis doctoral, que casi todo lo que diga en esta intervención, que va a estar más centrada pues, en el contexto español, es reputable a lo que pasaba en otros países en el siglo XVIII. He puesto una bibliografía selecta de algunos títulos de monografías importantes en distintos países para que veáis que aquí en España no somos los únicos que nos hemos interesado por este tema y que más allá de nuestras fronteras pues también ha habido mucha gente que ha escrito sobre almanaque e incluso antes que nosotros. Como veis, los ingleses pues desde los años 60 han publicado libros sobre el tema. El panorama italiano, que yo le he dedicado pues muchas horas, es muy nutrido verdaderamente y a mí me sirvió muchísimo para orientarme y desde el punto de vista metodológico y conceptual y para entender verdaderamente todo este proceso. También hay almanaques portugueses, cierto que hay la investigación pues no es tan prolija, pero también hay profesores que se han dedicado a ella. Y por supuesto también en Francia, en Alemania, comento algunos casos del panorama español, no puedo ponerlo todo, y también en América pues imprimieron almanaques, nos sonarán a todos los famosos almanaques de Benjamin Franklin, también del siglo XVIII, pero en la Nueva España también se dieron a luz pues muchos de estos pronósticos, aunque no es un tema del todo conocido, creo que quizá me equivoque, pero no sé si hay una monografía como tal de almanaques americanos, me parece que no. Pero sí hay trabajos pues, recientes que son muy interesantes, como este de aquí, Lectura para Todos, Pronóstico y Calendarios en el México Virreinal, que quizás le interese a alguien de los escuchantes, ¿no? En el almanaque en sí operan fundamentalmente tres códigos, ¿no? El astronómico-matemático, el astrológico y el eclesiástico. El astronómico matemático pues está destinado a la parte práctica, diríamos, ¿no? Y su objetivo es, pues como viene especificado aquí, establecer cuál es el número de días de cada mes y del año, la duración de los días y de las noches, las horas y minutos y salida del sol, el comienzo del día, hora y minuto de cada cuarto de luna, la entrada y cierre de las estaciones, los eclipses, en fin, todos aquellos datos relativos al movimiento de los astros que podemos llegar a conocer mediante la observación, ¿no? En cambio, lo que pretende dar a conocer este código astrológico es la interpretación de esos mismos datos que hemos conocido a través de la observación, ¿no? Y por eso es algo que se relaciona con la teoría, no con la práctica. También el código eclesiástico vinculado pues ya a lo que sería la parte del calendario, que decíamos pues, que las sociedades cristianas a la hora de señalar fiestas, ¿no? Como viene ahí el Adviento y la Pascua, resultaba verdaderamente imprescindible, casi como cuando había que plantar cebolla. Y además en el almanaque vamos a encontrarnos dos contenidos más que nos van a resultar igualmente importantes, que son el contenido médico y también los contenidos referidos a los sucesos climáticos. Por hacernos una idea de lo que es un almanaque y como no sé hasta qué punto puede conocerse o no su estructura, pues he intentado presentaros estos códigos que decía antes aplicados a distintas tipologías de almanaque, porque independientemente del desarrollo que siga el género y de que se le puedan ir acoplando otros temas en función de las demandas del público, temas literarios, temas didácticos, etcétera, estas formas van a persistir, al menos durante el siglo XVIII. La utilidad, que es donde reside estos códigos que hemos venido comentando, pueden combinarse con el entretenimiento, con el didactismo, pero en ningún caso se van a perder, ¿no? Porque si no, pues no hablaríamos de almanaque, sino que hablaríamos de otra cosa. Os traigo aquí un almanaque americano del año 1735, impreso en México,
donde, como veis, vienen estos apartados aquí, donde se dice noticias cronológicas, cómputo eclesiástico, fiestas movibles, témporas, que nosotros llamamos, fue una palabra, un conjunto de palabras que se inventó, bueno, que acuñó Fernando Durán para describir todas estas secciones que se repiten siempre, y la verdad resulta un poco pesado, porque diciendo noticias cronológicas, cómputo eclesiástico, y nosotros hablamos de secciones breves fijas, que como veis, pues representa contenido de distintas índoles sobre las fiestas, ¿no? También sobre diversos acontecimientos, las témporas, las 4 témporas, la parte donde residía el contenido más importante del pronóstico es esta segunda, el juicio del año. Ahí era donde venía especificado, en función, por supuesto, de la posición de los planetas, cuál iba a ser la meteorología que se esperaba, de qué manera los movimientos de los planetas iban a afectar a las enfermedades, qué frutos era más conveniente plantar en qué época. También, por supuesto, cómo iba a ser el destino de los hombres, y también informaciones de tipo astronómico relacionadas simplemente pues, con la entrada, la salida del sol o noticias del estilo. Y ya la foto que veis al lado de la del juicio del año es un diario de cuartos de luna, y es donde se desgrana esas mismas informaciones que hemos visto en el juicio del año, por cada día del mes, ¿no? Aquí os pongo un ejemplo, vienen expresadas, como su nombre indica, pues las lunas, pero además por cada día del año pues se nos va a decir qué santo tenemos que celebrar, qué tiempo esperamos y bueno, un poco todas estas informaciones que he venido describiendo. Os hablaba del Pescatore di Chiaravalle, pues aquí os traigo un ejemplar de 1730. Ahora no es un almanaque básico como este que hemos visto, es un almanaque con miscelánea, es decir, trae una sección última, que creo que he apuntado aquí también, sí. Unas reglas para saber cuándo sangrar y consejos para vivir sano, consejos también para cultivar huertos y jardines, pero lo que me interesa es hacer ver que las mismas informaciones persisten, ¿no? Veis ahí esas secciones breves fijas, el discurso del año, el diario de cuartos de luna, que si os acercáis pues veis que vemos aquí nuboli, nubes, castigo, mal tiempo, independientemente de la tipología, ¿no? Decía que era un contenido que se va a mantener. También en los almanaques literarios, si nos acercamos a este de Torre Villarroel, pues vamos a ver que seguimos viendo ese juicio del año, ¿no? Vemos que se habla de la primavera, cuándo empieza, a qué horas y qué minutos, en qué posición están los astros en ese momento. En el diario de cuartos de luna, pues vamos a ver que también pues, que va a hacer frío, que el tiempo va a ser raro, pide purgar, pide sangrar. Y también en los almanaques de tipo didáctico vamos a encontrar estas mismas secciones. Vale. Como decía, hasta ahora pues hemos venido definiendo lo que sería un almanaque en un sentido estricto, ¿no? Hemos intentado definirlo, distinguir cuáles son las características que perduran en el tiempo para que no sea posible reconocerlo, pero lo cierto es que mi intención es hablar más bien desde una evolución y de cómo esos temas pues, van a ir transformándose, van a ir mutando en un proceso que, como digo, va a llegar a su culmen en el siglo XVIII, aunque terminará de eclosionar ya en el XIX. Hemos hecho referencia a una distinción sobre la que conviene volver, que es esa que distingue entre astronomía y astrología. Hemos dicho que la astronomía remite a la parte práctica de la ciencia de los astros, mientras que la astrología pues, remite a la teórica. En realidad se la llamaba incluso en la época ciencias hermanas de las estrellas, o creo que era alguna frase parecida, porque se pensaba que hacían alusión a dos formas distintas de interpretación de esa ciencia de Urania, pero que no estaban separadas entre sí, ¿no? Eran complementarias. También se terminará distinguiendo entre astronomía y astrología, pero eso no será hasta ya bien entrado el siglo XVIII, al menos en España.
quizá en otros países pues el proceso culmine antes. Pero a mí personalmente, bueno, personalmente no, sino para los propósitos de esta investigación, no me interesa tanto esta distinción, sino como aquella que separa dentro de la astrología natural de la astrología judiciaria. Esta es una diferenciación que viene sancionada en el Concilio de Trento y que va a ser fundamental para entender el desarrollo del género del almanaque hasta el siglo XVIII. Como decíamos, ambas se basan en la teoría de la influencia astral, que postula que los planetas, pues, sus movimientos repercuten directamente en la Tierra y por ende en los seres humanos. Y la labor del astrólogo no es observar esos movimientos que pertenecería a la astronomía, sino interpretarlos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Pues que mientras la astrología natural va a estar referida a la medicina, a la navegación, a las cosechas y a la meteorología, la astrología judiciaria es la que va a estar relacionada con la vida de los seres humanos, con lo que, bueno, lo que hoy en día quizá pues diríamos que es el horóscopo, ¿no? Existen 4 tipos de astrología judiciaria. Una sería las predicciones generales, otra sería esta que digo aquí, astrología de nacimiento, que tendría que ver con el destino del individuo y que quizás sería el tipo que de una forma más concreta pues, podríamos identificar con el horóscopo. La astrología electiva, que tiene que ver con el momento en el que deben realizarse ciertas acciones, y la astrología horaria, que pretende dar respuesta a una situación dada. Todos estos pronósticos, todos estos vaticinios podrían hacerse ad personam, es decir, podría referirse a un ser humano en particular, o también ad locum, es decir, en referencia a un lugar. También se hacían este tipo de precogniciones pues, en referencia a una ciudad o a un estado y su posibilidad pues, de enfrentarse con enemigos o al contrario, ¿no? de conseguir la paz. Todo este conglomerado de ideas que da lugar a la teoría de la influencia astral nace realmente de la filosofía natural aristotélica. En varias obras, como las que apunto aquí, Aristóteles establece una distinción que, bueno, imagino que ya conocéis, entre lo supralunar y lo sublunar. Establece que mientras que todo aquello que hay por encima de la Luna está formado por una sustancia perfecta e inmarcesible llamada éter y que da lugar pues, a un mundo estable, todo lo que hay por debajo de la Luna, es decir, la Tierra, se considera un espacio imperfecto y corrupto formado por 4 elementos: tierra, agua, fuego y aire. Como el territorio supralunar es perfecto, se entiende que tiene la capacidad de influir en el territorio sublunar, que es la Tierra, y es ahí pues cómo se funda la teoría del determinismo astral, que en realidad no la enuncia Aristóteles, porque Aristóteles solo apunta, digamos, la existencia de esa influencia, pero quien va a construir todo un armazón conceptual en torno a ella es Claudio Ptolomeo, en torno al siglo II después de Cristo, que va a hablar de un cielo dividido en 12 casas correspondientes a los 12 signos del zodiaco, de 30 grados de cada uno. Va a hacer referencia a cómo los planetas, en función de dónde se posicionen en esas 12 casas y a los ángulos que formen en su movimiento, habla de oposición, trígono, cuadrata y sextil, 180, 120, 90 y 60 grados, van a producir pues, determinadas consecuencias en la Tierra. Además, a cada uno de los planetas, en función de en qué grado manifiesten calor y humedad, que son considerados atributos positivos, o sequedad y frío, que son negativos, pues van a producir en la Tierra efectos positivos o todo lo contrario, efectos negativos. En este momento, en el momento en el que se respeta la teoría del determinismo astral, aunque más tarde pues, habrá que sumarle enseñanza de los filósofos árabes, ¿no? que son indispensables, que serán más tarde pues, asumidas y totalmente aplicadas e indiscutidas también por los escolásticos medievales, ¿no? por la filosofía medieval. En este momento en el que la astrología pues, es respetada,
El astrólogo, como no podría ser de toda manera, pues es depositario, como viene dicho en esta cita de Elie de Casale, de las verdades escritas en el cielo. Era una figura digna de respeto porque era capaz, ¿no?, de interpretar, de llegar a conocer, de dar respuesta de esos movimientos de los que hablábamos, que nada menos pues iban a decir qué es lo que iba a pasar el año siguiente. En este sentido, pues me interesa hablar de dos figuras, una es la del astrólogo catedrático y otra es la del astrólogo consejero. La astrología, pues efectivamente se enseñaba en las universidades, formaba parte del quadrivium en las facultades de arte y por supuesto pues había un catedrático que ostentaba la cátedra de matemáticas o astronomía, que también eran designaciones intercambiables en la época. Era una cátedra que al parecer estaba un poco mal pagada y no la querían mucho, era una cátedra de estas de segunda, pero lo cierto es que existía y quienes las ostentaban pues eran merecedores de respeto por parte de la población, como contaba. Pero también el almanaque era un tipo de publicación que se daba a conocer en las universidades. De hecho, hasta cierto punto, y hay documentación que así lo atestigua, los catedráticos de esa cátedra de matemáticas tenían la obligación de redactar un almanaque anual, era parte de sus labores, ¿no? Obviamente, cuando hablamos de este tipo de almanaque, nos estamos refiriendo a una publicación que se desarrolla pues, en un ambiente culto, ¿no?, en la academia, y que obviamente está dirigida a un público pues también de élite, ¿no?, como viene expresado aquí. Se sabe, por ejemplo, que en el Estudio de Bolonia, que es una de las universidades más prestigiosas de Europa, ahora pues también lo es, pero mucho más en la Edad Moderna, al menos desde el siglo XIV, los catedráticos de matemáticas tenían esa obligación de redactar un almanaque, y creo que la última vez que se recogen sus estatutos es en 1799, es decir, muchos siglos en el que se recoge, ¿no?, pues esa obligación. El propio Torres varias veces reconoce en sus escritos que a él se le encargó, que también tenía la obligación de escribir un almanaque. En esta cita, por ejemplo, dice que los pronósticos que puse en el público en el tiempo que fui catedrático actual los trabajé para ganar dinero y por cumplir en parte con las obligaciones y leyes de la universidad, pues los estatutos de ella, desde el título 11 hasta el 23, se manda a todos los catedráticos que lean en cada año los materiales que se les prescriben a cada uno en su respectiva facultad. Es decir, no sabemos si de verdad o de mentira, pero parece querer decir que empezó a componer almanaques pues, porque simplemente era uno de los requisitos para poder aspirar a su cátedra en la Universidad de Salamanca. Lo mismo su sobrino Isidoro Ortiz Gallardo, que también llegó a ser catedrático en la Universidad de Salamanca, decía que por ser catedrático de esa universidad vivo como todos con la obligación de escribir todos los años un tratado de mi facultad, que por acá llaman la materia, y ninguna es más oportuna, más trabajosa ni más útil para la enseñanza y para la diversión del público que el pronóstico anual. Dicho esto, del astrólogo como catedrático, hay otra figura también investida de respeto, ¿no?, que es el astrólogo como consejero áulico, porque por esa capacidad de prever el futuro, los poderosos también querían codearse con ellos, ¿no? Apunto aquí varios nombres de personajes notables que han pasado a la historia por conocerse, que le hacían realmente mucho caso a los astrólogos. Una de ellas pues, fue María de Médicis, que decía que vivía rodeada de una corte de astrólogos. Por supuesto, Carlos IX de Francia, que tuvo a su lado a Nostradamus, que es un nombre que seguro que todos conocemos. La monarquía Tudor en Inglaterra, muchos reyes y reinas que pertenecieron a la misma, pues tuvieron un astrólogo de confianza. Incluso ya en épocas más recientes, Victorio Amadeo II hizo que a su astrólogo fuese nombrado consejero mayor de su majestad. Y bueno, también se cuenta que al nacimiento de Luis XI de Francia asistió un astrólogo, pero ya oculto detrás de un biombo, o sea que también vamos a ver cómo esta reverencialidad va a ir un poco diluyéndose. Incluso en el ámbito de la religión, pues también hubo quienes
se vieron atraídos por la astrología y confiaron realmente en ella. Algunos papas, como los que apunto aquí, Pío II y Sixto IV, y también se comenta la anécdota de Luca Gaurico, a quien se le encomendó la tarea de elegir el día y la hora concreta en la que había que construir un templo, ¿no? Y cuando él pues, hizo sus cálculos y averiguó cuándo era el momento idóneo, se puso la primera piedra. Esta situación de prestigio del astrólogo pues va a cambiarse radicalmente a través de, bueno, pues por varios motivos, ¿no? En realidad eran muchos los que desde hacía tiempo habían arremetido en contra de la astrología judiciaria, va a ser donde resida la parte más débil del armazón astrológico. Las primeras críticas pues, van a venir sobre todo del ámbito de la religión, porque se pensaba que esta idea de saber y de conocer el destino de los individuos iba en contra del principio de libre albedrío, o sea, era atentar también contra la omnipotencia divina, ¿no? Pero sobre todo contra esa idea del libre albedrío y de la capacidad que tenían los seres humanos para salvarse o para condenarse. San Agustín y Santo Tomás pues, criticaron en diversas ocasiones esta astrología supersticiosa, que también se le llamaba. Es curioso que en la comedia de Dante pues, los astrólogos son relegados al infierno directamente, y además hay varias prohibiciones, antes incluso del Concilio de Trento, donde ya las artes adivinatorias pues, son vinculadas a las artes demoníacas, ¿no? A las artes del demonio. Aquí comento pues, algunos casos. Pero será, como decía, fundamentalmente en el Concilio de Trento, y más allá de eso, en esta bula que apunto aquí, Coeli et Terrae Creator, de Sixto V, de 1586, cuando ya definitivamente la astrología judiciaria sea rechazada por los católicos, que me centro también en el mundo católico porque es un poco el que nos afecta, pero a los luteranos y a los calvinistas tampoco les gustaba nada. En la bula, Sixto V dice que intentar adivinar los honores, las riquezas, la salud, la muerte, los viajes, los enfrentamientos y las enemistades, pues son solo fraudes del demonio que el demonio introduce en los astrólogos, ¿no? Los relaciona, por lo tanto, pues con la esfera del mal. E insiste en esa idea de que los astros, dice él en la traducción al italiano, no comandano, ma servono, es decir, no son los que indican qué es lo que va a pasar, sino que obedecen pues, las leyes divinas. Y además en esta bula incita a que las autoridades eclesiásticas vigilen las lecturas de tipo que incluyan la astrología judiciaria, como podrían ser los almanaques, y que controlen su difusión, es decir, alienta un poco a la censura. No será Sixto V el único que arremeta contra la astrología judiciaria. Aquí vemos muchos ejemplos, e incluso en la última vez que se condenaron las artes adivinatorias fue en el Concilio Vaticano II, que fue en los años 60 del siglo XX, o sea, es decir, hace más bien poco tiempo. Hay muchos testimonios que en esta línea de la religión pues critican la astrología, en general pues defendiendo esa idea del libre albedrío en contra del determinismo astral, y también haciendo ver que el astrólogo pues era una figura, el astrólogo judiciario era una figura que era asimilada a la del demonio, ¿no? ¿Qué hacían entonces los astrólogos para intentar evitar incluir este tipo de referencias? Pues bueno, la primera de ellas es recurrir a frases vagas que no puedan ser interpretadas en particular, ¿no? Que era lo que más miedo les daba, intentar no hacer referencia a una persona ni a un lugar concreto, sino frases que pudiesen ser interpretadas de muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, novedades políticas se divulgan en los dominios de Sagitario. En territorio de Géminis se finalizan placeres y regocijos con muchos lloros y llantos a causa de Baco. Madama contristada a causa del influjo melancólico de Saturno. Se tiende a la genericidad en todos los sentidos. Otro recurso, como el que vemos aquí, que hace Torres, es recurrir a las Sagradas Escrituras. Es decir, en las Sagradas Escrituras los astrólogos van a encontrar contraejemplos, es decir, algunas palabras en contra de la adivinación,
pero también van a encontrar ejemplos. La estrella que guió a los Reyes Magos de Oriente, por ejemplo, ¿no? Pues aquí Torre Villarroel se refiere a Adán y a Seth para justificar su labor de astrólogo. Y continuamente pues van a ser muy habituales las alusiones a Dios, ¿no? Como una forma de decir, yo os presento estos influjos celestes, pero por encima de mí siempre está la voluntad divina, aunque al final pues no fuese realmente tan frecuente. Pues como podéis ver, Gómez Arias hablaba de no hay más astrólogo que Dios, Antonio Romero Martínez pues decía habrá un eclipse y serán estas las consecuencias o lo que Dios fuese servido, o Jerónimo Argenti pues terminaba acogiéndose a la Santa Iglesia Romana Católica y Apostólica. Fue bastante común añadir al final de los almanaques este Dios sobre todo que veis aquí, hasta tal punto de que ya se convirtió casi en un motivo de risa, ¿no? Por ejemplo, Martín Martínez, el médico Martín Martínez, decía que estas boberías, en referencia a los almanaques, no tenían más verdad que el último Dios sobre todo que las honestas, porque ya los astrólogos pues decían un poco lo que querían en sus almanaques y pensaban que con solo poner ese Dios sobre todo ya iban a quedarse a gusto y todo lo anterior pues se iba a olvidar. Y ya digo que hubo pues muchos discursos donde directamente se reían de esa costumbre. Por un lado, la religión, como digo, va a atacar la astrología judiciaria, pero por supuesto también la nueva ciencia, ¿no? La revolución científica y ese paso del mundo cerrado al universo infinito, con esa metáfora tan bonita de Alexander Koire y que utilizo cada vez que puedo. Hay frases muy sugerentes y muy estimulantes de esa época donde se hace referencia pues, a la necesidad de concebir el mundo de otra manera en referencia a los adelantos científicos, ¿no? Por ejemplo, cito estas frases tomadas del libro de Kate Thomas, Religion and the Decline of Magic, donde se habla de estudiantes de Cambridge y Oxford que van gritando astrología no es ciencia en el siglo XVII, o en 1680 uno de ellos que le escribe a otro compañero diciendo has escuchado las nuevas noticias del alma mater, toda la astrología debe desaparecer. Y de hecho la Universidad de Oxford prohíbe en 1619 impartir la astrología teórica, ¿no? la astrología judiciaria. En general, las universidades españolas iban algo atrasadas, o eso dicen los expertos, en referencia a la penetración y a la divulgación de la nueva ciencia en sus aulas, pero la verdad es que cuando uno se acerca pues, a examinar un poco así este panorama, se da cuenta de que en realidad era más ecléctico de lo que quizá hoy, con nuestra perspectiva actual y con nuestros ojos actuales, podríamos pensar, ¿no? No se cambió, pese a que los cambios fueron muy importantes y relevantes y desde luego marcaron un antes y un después, sin duda una época de eclecticismo en los que convivieron las dos visiones del mundo, ¿no? La visión escolástica, ese mundo cerrado y ya ese universo infinito. De hecho, es bastante interesante señalar que en el siglo XVI, en los estatutos de la Cátedra de Matemáticas, pues se recogía que había que leer a Nicolás Copérnico, pero también a Ptolomeo, es decir, la teoría heliocéntrica podía convivir con otras enseñanzas de Ptolomeo, que no queda muy claro si la referencia a Copérnico hace alusión estrictamente al heliocentrismo o alguno de los otros cálculos que él también propuso, las tablas, ¿no?, que formuló y que fueron muy importantes para astrólogos posteriores. Como digo, esta visión del heliocentrismo de Copérnico, al final de lo que se trata es de reconocer la imperfectibilidad del universo y la existencia de nuevos cuerpos celestes, ¿no? La infinitud de la que hablaba Galileo, que va a ser la que al final pues, termine un poco dinamitando el discurso del almanaque. Me hago un poco de propaganda porque escribí un capítulo hace poco sobre las imágenes de la ciencia, los almanaques españoles del siglo XVIII, cómo conviven un poco estas dos visiones. Como creo que vamos un poco mal de tiempo, pues si queréis remito a ese capítulo y me salto un poco esta parte, insistiendo en esta idea del eclecticismo y de la convivencia de ambas visiones, ¿no?
que por más que el almanaque pues, pudiese estar basado en el sistema tolemaico, si miráis esta imagen misma que estoy proyectando, veréis que en uno de los grabados de la portada pues aparece un astrólogo con un telescopio, es decir, que no, a ellos no le dolían prendas y en su cosmovisión tenía sentido conciliar en ciertos aspectos al menos ambos puntos de vista. Hemos hablado de la religión, hemos hablado también de la revolución científica y será pues a través del racionalismo como también se ataque al almanaque y se termine considerando la astrología judiciaria una falsa ciencia. Esta corriente pues se inicia en el 500, ¿no? En el siglo XVI. Hay un tratado pues, que es indispensable a la hora de hablar de esto, que es estas Disputaciones de Giovanni Pico de la Mirandola, a la que tanto se referirá incluso en el siglo XVIII, que es cuando ya, por supuesto, cuando el movimiento de la Ilustración pues, propugna de una manera pues, militante por la razón, ¿no? Y por el bon sens, cuando ya definitivamente las críticas a la astrología supersticiosa van a ser más evidentes. Boleyn utiliza una frase que a mí me parece muy bonita, y es que dice ella que la Ilustración, los filósofos consideraban que el almanaque era el apagavelas de las luces de la Ilustración, podríamos decir, ¿no? Pasó a ser considerado eso. En la enciclopedia, por ejemplo, se define al astrólogo, se dice lo siguiente, ¿no? Y el título de astrólogo se considera tan ridículo que solo el populacho da crédito a las predicciones de los almanaques. En la enciclopedia británica se define la astrología como un argumento de desprecio y ridículo. Voltaire, en su diccionario filosófico, también hace alusión a los contenidos del almanaque como supersticiones extravagantes. Y podríamos seguir mencionando mucho más ejemplos, ¿no? Carlo Goldoni, que incluso escribió un almanaque, decía que hacerlo realmente era ir corriendo detrás de fantasías inútiles, ¿no? Todos van en esta misma línea de considerar el almanaque como depósito de ignorancia, de credulidad, o como decía Leopardi, el alimento anual de los prejuicios, ¿no? Y el sustento de los errores. Fijándonos en el panorama español, obviamente si hablamos de Ilustración y hablamos de polémica en torno de los almanaques, pues tenemos que mencionar aquella que enfrentó a Feijóo con Torres Villarroel, y donde también participó el médico Martín Martínez de parte de Feijóo, ¿no? Feijóo reconocía la utilidad del almanaque en el sentido sobre todo del calendario y también en parte en referencia a la astrología natural y a la medicina, pero la parte judiciaria que hay en ello, decía él, es una apariencia ostentosa sin sustancia alguna. Y hace alusión también a la nueva ciencia, ¿no? Dice, desde que se inventaron los telescopios se han descubierto tantas estrellas ya fijas y errantes que exceden en número a las que observaban los astrólogos anteriores que miraban el cielo con los ojos desnudos. La ignorancia de los astros nuevamente descubiertos traía consigo necesariamente la ignorancia de sus influjos, de que se infiere que unos ciegos guían a otros ciegos. Se produce entonces eso que Bakhtin, en su obra La cultura popular en la Edad Media y el Renacimiento, llama un destronamiento, es decir, una inversión de una figura por la cual queda despojada de toda una reverencialidad anterior y es ridiculizada, ¿no? Eso ocurre totalmente con la figura del astrólogo, que si antes habíamos visto pues, que se relacionaba con los catedráticos de universidad y con los círculos áulicos, cuando todo este proceso pues, culmine y esté vigente, va a convertirse en un charlatán, a ir de la cátedra al mentidero, ¿no? Como digo, un charlatán que tenemos que entender, como vemos en esta definición del Tesoro de Covarrubias, como una especie de vendedor ambulante que habla mucho, ¿no? Que dice muchas mentiras y que solo quiere quedarse con el dinero de quienes se acercan a escucharle. Alguien al final pues, que tiene una conversación insustancial y que lo que dice pues, o no quiere decir nada o probablemente sea falso. Se inaugura en este sentido toda una tradición de literatura antiastrológica de corte satírico muy importante. Los astrólogos aparecen ridiculizados en obras tan importantes como La nave de los locos de Sebastián Brandt, El elogio de la locura de Erasmus, donde se dice claramente los astrólogos son objeto de risa, o también en Descensus Rerum et Magia de Tommaso Campanella, donde se dice cualquier idiota querría ser astrólogo.
Hay un fragmentito muy curioso de este tratado de los cometas de Casani, que tampoco voy a leer entero, pero donde se cuenta que un niño va a una librería a comprar un pronóstico y cuando el librero se lo da, le dice que no lo quiere. Dándose la casualidad de que el mismo astrólogo que había escrito ese folleto pues estaba en ese momento en la librería. Entonces le pregunta que por qué no quiere el padre de ese niño, que era quien le había mandado a comprarlo, el pronóstico. Y el niño decía pues que mentía mucho. Y entonces el astrólogo, riéndose, le dijo: anda niño, dile a tu padre que digo yo que qué verdades piensa encontrar por 8 cuartos, que me avise dónde se venden tan baratas que yo le doy la palabra de mudar de oficio. Es decir, esta idea del astrólogo como charlatán de plaza. Existe esta figura cómica del astrólogo tunante o fingido, es especialmente reconocible en el teatro, y además lo vamos a ver en los propios almanaques, ¿no? Que van a quedar asociados ya no a una publicación de tipo práctico, sino pues algo que paulatinamente va a entrar a formar parte de la esfera del conocimiento, ¿no? Va a convertirse, como bien he dicho aquí, en una vaga e inofensiva narración capaz únicamente de nutrir la curiosidad y el placer de la lectura. Si nos fijamos en la censura del Jardinero de los Planetas para 1731, se dice que las predicciones astrológicas son buenas para divertir la ociosidad y pasar el tiempo. Algunos títulos de series, como el pronóstico entretenido y el pronóstico divertido, pues hacen esta misma alusión, y además los astrólogos pues no tienen empacho en definir sus propias producciones como afortunados disparates, patrañas y pataratas, disparates de pronósticos, en fin, que ellos mismos se burlan de sí mismos. Se repite comúnmente la idea de la mentira, ¿no? Asumen completamente ese disfraz de charlatanes, y ellos mismos dicen: Torres, Villarroel, este pronóstico es como los demás, un rebuscón de disparates y mentiras. En orden a mis calendarios, digo que hay en ellos verdades y mentiras. León y Ortega dice que es hacer un pronóstico que ha de ser en mentira a boca llena. Y si nos acercamos a un almanaque, veremos cantidad de alusiones en este mismo sentido. La idea de la necesidad de dinero: te ofrezco este producto simplemente porque me interesa tu real de plata. Van a estar continuamente apelando al lector en este sentido de quiero tu dinero. Pero paradójicamente, es lo que he intentado enfatizar a lo largo de esta conferencia, todo este descrédito, todo este desprestigio de la astrología judiciaria y por ende del almanaque no va a redundar en la desaparición del producto, que en principio pues, es lo que podríamos pensar que ocurriría, sino al contrario, esta idea de asociar la astrología pues con algo poco importante, que forma parte pues de la esfera del entretenimiento, de la ensoñación, porque es un disparate, va a propiciar la inserción de la ficción en el propio cuerpo del pronóstico. En el siglo XVIII pues surgen gran cantidad de tipologías de almanaque, y una de ellas pues es precisamente la literaria, que va a ser una de las más afortunadas. En concreto, la que a mí más me interesa es la cocoseria, porque creo que, bueno, primero porque es la que practica Diego de Torres Villarroel y es nuestro astrólogo más reputado, y además porque combina muy bien esta idea de las chanzas, de las burlas y las veras, y esta forma de aprovecharse verdaderamente de la coyuntura, ¿no? Porque realmente estos astrólogos poco serios no hacen más que asumir la sátira antiastrológica para llevársela a su propio terreno. Esta palabra poco serio pues viene recogida en el diccionario de autoridades como estilo que mezcla las chanzas con lo sentencioso y serio. Y lo interesante del modelo es que sin eliminar las informaciones útiles, porque persisten, si no, no sería un almanaque, se va a introducir toda esta retórica charlatanesca de manera que el resultado final va a ser un tipo de discurso pues mucho más en el aquí y el ahora, mucho más acoplado a las circunstancias de la contemporaneidad, y que además va a incluir literatura. Como decía, Torres Villarroel en su modelo de almanaque se va a apropiar totalmente de esta retórica charlatanesca.
en referencia a sus lectores, pues continuamente va a insultarlos, los va a llamar crédulos, mentecatos y malignos, por poner un ejemplo, que realmente eran los términos los que se dirigían a los compradores de almanaques, los detractores de la astrología judiciaria. Va a reclamar continuamente su dinero, como decíamos, y va a reconocer que lo único que va a ofrecerle, que sus vaticinios pues son mentiras. Asume, por lo tanto, esta imagen, esta trinidad burlesca de la que hablaba Mercadier, de astrólogo, mago, loco e histrión carnavalesco. Pero no solo él va a ser quien se autoparodie en los almanaques, aparezca ridiculizado, porque ya no es un catedrático, en su vida real lo era, pero en sus almanaques pues adopta este disfraz de charlatán, juega con esas dos vertientes de la figura del astrólogo, sino que los personajes de los que se rodea pues van a ser, como bien aquí he dicho, gente de ordinario menospreciadas o ignoradas. Un inframundo de marginados. Es decir, si nos acercamos a un almanaque torresiano, veremos que la inserción de la literatura se hace de un modo bastante inteligente, porque consiste en suplantar solo las partes del pronóstico dedicadas a la judiciaria. Es decir, el resto de funciones se van a mantener, pero cuando aparece el contenido que era problemático, el que podía hacer sospechar a las autoridades, donde residía realmente pues lo que podía dar lugar a controversia, es donde se inserta la literatura. Como veis aquí, pues estos versos se da el vaticinio del estío de una manera normal, pero cuando ya toca dar los sucesos mundanos, pues se insertan versos, ¿no? Y lo mismo vemos en el diario de Cuartos de Luna. ¿Y quién daban estos versos? Pues bueno, eran una serie de personajes que, como digo, pues pertenecían a un inframundo, normalmente eran mendigos, tullidos, estudiantes sopistas, en general, pues ampones, a los que se encuentra el propio Torres, ¿no? Que en este caso pues forma, es un personaje más de la introducción. Y serán ellos quienes den los vaticinios judiciarios. Obviamente que un personaje de esta calaña haga alguna precognición hace que la precognición sea simplemente risible, ¿no? No vamos a darle ningún crédito a lo que ninguno de estas figuras nos digan. Y a esto hacía referencia precisamente uno de los censores de un almanaque de Torres Villarroel, protagonizado por una gitana, donde decía, pues, quién, por más ignorante que sea, dejará de conocer que es puramente juego lo que una gitana profiere. Es decir, se utilizaban precisamente el discurso poco serio y estos personajes para utilizar el descrédito de la astrología en beneficio propio, ¿no? Que fue creando un género novedoso que tuvo muchísimo éxito. Y bueno, como no quiero detenerme más, porque creo que me he pasado de tiempo, simplemente os dejo una referencia a estos 3 últimos libros que, como decía, se habían publicado, que también formaron parte del proyecto, pero no pudieron salir en 2021 y salieron pues hace poco, que son 2 volúmenes con varias contribuciones, que tras la huella de Torres Villarroel, 15 autores de almanaques literarios y didácticos del siglo XVIII, Torres Villarroel y los almanaques, y una antología de Eva María Flores Ruiz, donde se reúnen pues, variados textos escogidos de almanaqueros españoles, también de algunos menos conocidos que Torres. Y la verdad que es súper interesante. Y bueno, como no quiero enrollarme más, simplemente he puesto una bibliografía de referencia que si alguien pues, tuviese interés en algún título específico puede contactarme por correo y se lo haría llegar. Y nada más, quedo a vuestra disposición por si tenéis preguntas, sugerencias o cualquier otra cosa. Muchas gracias por la atención. Pues muchas gracias, Claudia, por este panorama, esta visión de conjunto de un género que sí realmente es muy mal conocido, prácticamente, salvo las cosas de Torres, pues efectivamente no se ha incidido. Lo único a lo que se ha prestado atención quizá más recientemente ha sido a la polémica antiastrológica en la que tuvieron una parte importante el propio Torres contra el doctor Martínez, que has citado. Por cierto, no sé si conoces la edición anotada que prepararon Danuse Frankova y Jorge García López, que está publicada. Sí, la conozco. Sí. De hecho, creo que el año pasado la reseñó el propio Fernando Encir.
Vale, Sí. vale. Ese es que, bueno, eso, y ya vamos, eso, el, digamos que esa es la otra faceta, ¿no? Específicamente, aún así, la mayor parte de los materiales tampoco se han publicado, es decir, se acaba, eso se ha publicado hace muy poco el discurso contra la astrología de Martínez, pero los propios, bueno, los textos de Torres se conocían, pero hay más materiales que se intervinieron ahí y a lo mejor merecería la pena hacer una edición colectiva de esos que no son, porque en realidad son bastante breves, no son tratados muy, muy extensos. Y en cualquier caso, desde luego, la labor esta de recuperación que estáis haciendo desde la Universidad de Cádiz, pues me parece que es muy interesante y que efectivamente pues son unos materiales muy curiosos y que, bueno, que merece, en los que merece la pena prestar más atención. Por una parte, o sea, tanto desde el punto de vista puramente astrológico, de, bueno, hasta qué punto realmente mantienen un componente astrológico serio, como desde la perspectiva jocosería que comentabas tú ahora en esa evolución hacia una especie de, bueno, que luego se irán convirtiendo en el siglo XIX, como el célebre lunario zaragozano que se ha estado publicando hasta hace 4 días, donde ya, bueno, básicamente aquello se reducía bueno, a los datos, a los datos de las lunas, era prácticamente el único dato técnico y algunas cosas relacionadas con no ya con las predicciones, más bien en recomendaciones en relación con el ciclo agrícola, etcétera, ¿no? Bueno, todavía en algunos casos a lo largo del XIX se incluyó un pronóstico meteorológico porque, bueno, como no, la meteorología aún no había aparecido, entonces no había un sustituto científico todavía para eso, entonces, pues digamos que por tradición se seguía planteando, ¿no? Aquí en el chat hay varias preguntas. Ay, vale. ¿Puedes verlas? Sí, una persona, Grecia, que dice que no puede encender su micrófono y pregunta sobre esta paradoja que mencionaste en el 18, sobre que cuando más desprestigiado estaba el género fue el punto culmen de su popularidad. ¿Dirías entonces que fue porque se asumió como género editorial meramente de entretenimiento? Pues sí, totalmente. En realidad, en el siglo XVIII coexiste la parte utilitaria del almanaque, ¿no? Que, como hemos visto, persisten todas las tipologías, pero paulatinamente se van a insertar contenidos de otro tipo. Yo me he centrado sobre todo en los de naturaleza literaria. Vemos como esos versos pues, venían seguidos de un juicio del estío, donde se decía pues hay que plantar lechugas en tal época del año, y a continuación pues venían unos versos y no les resultaba ninguna contradicción. Y sí, desde luego, fue esa asunción de que las utilidades prácticas del almanaque estaban en decaimiento, lo que hizo fue que cambiase pues de esfera, ¿no? Si antes se relacionaba con la utilidad, ahora va a ser efectivamente un género de entretenimiento que, como digo, es un proceso que creo que culminará definitivamente en el siglo XIX, aunque lo que se estimó en el XVIII también es interesante. Vale, y lo que comentaba del pronóstico burlesco era algo que también tenía en mente comentar, pero bueno, no, como iba mal de tiempo, no lo hice, y entonces me alegra mucho que lo apuntes, porque es cierto que en algún sentido puede llegarse a confundir las designaciones de pronóstico burlesco y pronóstico jocoserio. En realidad ambos tienen un mismo origen, que es el de la sátira astrológica, ¿no? Puesto que ambos se ríen de sí mismos. Son pronósticos, pero lo que presentan es una visión desidealizada de la astrología y ridiculizada. Pero, sin embargo, la diferencia esencial entre ambos es, primeramente, que el pronóstico jocoserio mantiene los contenidos utilitarios, de ahí que, como te comentaba antes, sí, desde luego en el siglo XVIII
empieza a considerarse un género de entretenimiento, pero no por ello se abandona la utilidad. Torres no lo hace, aunque su almanaque sea literario. Y eso precisamente no lo vamos a encontrar en el pronóstico burlesco, donde todas las informaciones son de broma, no hay nada que nos sirva de un pronóstico burlesco, es un papel que simplemente pues quiere hacernos reír. Aparte pues podríamos hablar de otras características. Los pronósticos burlescos pues normalmente están escritos en verso, están basados sobre todo en el truismo, ¿no? en el perogrullo. Se suele pronosticar, pues el año que viene los ciegos no verán, los sordos no irán, las mujeres parirán, en fin, verdades obvias y triviales, y ahí era donde residía la gracia, mientras que el tipo de burla que vamos a ver en el pronóstico jocoserio, desde mi punto de vista es más interesante porque es más elaborada y además nos permite ver muy bien esa coexistencia del astrólogo tunante y en parte también el astrólogo pues todavía sabio, ¿no? Porque existen todavía esas predicciones naturales y esos cálculos astronómicos que continuaban teniendo validez. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, observación? Adelante, Claudia. Pues primero que nada, felicitarte, Claudia, es un trabajo verdaderamente riguroso y muy detallado. A mí me parece que en efecto no se ha trabajado mucho respecto a precisamente esto y sobre todo la cultura de la materialidad. Quisiera saber en efecto si estoy en lo correcto o no me error. Realmente los grabados, qué tanto seguimiento han tenido. Y sobre todo los textos poéticos me parece que los has desarrollado, ¿no? Pero ¿sabes más bibliografía precisamente sobre este tipo de...? Pues mira, en 2020 se publicó un anejo de cuadernos de estudios del siglo XVIII de Joaquín Álvarez Barrientos, precisamente sobre los grabados de los almanaques, que si no tiene un subtítulo, pero el título es El astrólogo y su gabinete. Porque bueno, la mayoría de estos grabados pues lo que representan es al astrólogo en su gabinete. Entonces yo creo que si lo buscas así, con el nombre de Joaquín Álvarez Barrientos, lo encontrarás, está en acceso abierto y la verdad es que es un trabajo muy bonito, porque ciertamente estas imágenes son muy sugerentes. Yo creo que es de lo que más llama la atención cuando te acercas a un almanaque y él dentro del proyecto pues se le encargó esa parte, ¿no? La parte de cultura visual, y ese trabajo la verdad que es muy interesante. Y me preguntabas también por los versos, ¿no? Por la poesía de los almanaques. Hay algunos estudios individuales sobre ella. Fernando Durán publicó uno en 2016, bastante extenso, creo que eso es un artículo de revista, pero creo que tiene 40 y tantas páginas, en la revista Arte Nuevo. Y ahora mismo no recuerdo el título, pero era algo sencillo, vamos, la poesía, los almanaques astrológicos del siglo XVIII, algo por el estilo. Y hoy justo se ha publicado un artículo que escribí yo, también sobre la poesía, pero es una comparación entre la poesía de los almanaques españoles y los almanaques portugueses, porque también pues hay muchas concomitancias y bueno, Torres estuvo desterrado en Portugal y realmente si leemos los almanaques portugueses vemos que es evidente que allí se conocía a Torres y se le conocía mucho y se le copiaba y se le imitaba. Y entonces pues mi artículo trata un poco de ver cuáles son esas conexiones entre los dos modelos en relación con la poesía jocoseria. Y eso es lo que por ahora tenemos de poesía. Después Fernando sí está preparando una edición de los almanaques y pronósticos de Torres. Lo que pasa es que dice que le está saliendo algo monumental, que tiene ya 1000 y pico de páginas, que pensaba que iba a ser algo más sencillo y que se está viendo con una montaña de... Así que no me atrevo a decir cuándo lo tendrá preparado, porque le ha arrollado un poco Torres Villarroel como almanaquero. Y ahí pues también vienen los versos y convenientemente editados, o sea que me imagino que también será interesante consultar la edición cuando salga. Sin duda. Muchas gracias. Muy bien, pues ¿alguna otra pregunta, observación? Otra cosilla,
¿Se sabe algo precisamente de cómo se vendían estos documentos? Si dices que se pregonaban un poco, ¿no? Sí, he dejado un poco aparte los aspectos de la cultura material porque entendía que no tenían relación estrecha con el tema, pero la verdad es que a mí me interesa muchísimo. A ver, no hay estudios específicos sobre la difusión de los almanaques, aunque sin duda creo que es un capítulo bastante peculiar también por lo que comentaba, ¿no? Porque es que se difundían en un periodo concreto del año, lo cual ya los hacía pues bastante singular en sus características. Hasta donde yo he podido llegar leyendo de unos y de otros, había varios métodos de venta. Por supuesto estaba la venta ambulante, los ciegos pregonaban almanaques y en los propios almanaques pues aparecen personajes que son ciegos, esos ampones de los que hablaba, ¿no? Que acompañan al yo narrador que es Torres, pues que son ciegos y se dedican a la venta de almanaques, pero también había otro tipo de vendedores itinerantes que se dedicaban a distribuirlos precisamente porque era un trabajo que solo requería dedicación durante unos meses del año. Entonces, ciertas personas que quizás no se dedicasen a la divulgación de otros papeles porque requería pues mayor dedicación, digamos, los almanaques, al solo ser durante 2 meses al año, permitían que, por ejemplo, niños vendiesen almanaques. Y Alberto Gamarra Gonzalo tiene un artículo en general sobre venta de papeles sueltos, no es específicamente sobre almanaques, pero sí menciona el caso de niños que vendían almanaques por eso, por estar relacionados solo con unos meses del año. Y creo que Jeroen Salman también tiene un artículo que habla sobre eso. Y bueno, también se vendían en puestos fijos, en la grada de San Felipe, también se vendían almanaques, y en librerías, los propios talleres de imprenta, quizás eso sea menos común, pero en ocasiones eran los propios impresores los que en su oficina pues vendían la mercancía. O sea que sí que combinaban bastantes tipos y yo creo que ese aspecto, que quizás más de historiadores, daría para otra tesis doctoral casi, diría yo. También el comercio internacional de los almanaques, que es algo que, bueno, yo he tocado muy superficialmente, pero claramente existió, pese a que había muchos países que tenían prohibiciones de importaciones de almanaques. Por ejemplo, Portugal, en teoría en el territorio de Portugal no podían entrar almanaques en los siglos XVII y XVIII, pero lo cierto es que después las muestras textuales indican que sí entraron, porque se conocían, porque se hablaba de los almanaqueros. Entonces, claro, ¿cómo se llegó allí? Pero es un comercio que deja pocos rastros y me imagino que quien se encargue de ello pues necesita mucha paciencia y mucho tiempo, pero sí es muy interesante. Muy bien, ¿algo más? Bueno, yo si nadie se anima, quería hacer un comentario en relación con la etimología del término almanaque. Bueno, en realidad, el problema con las etimologías en muchos casos tiene que ver con las limitaciones de los conocimientos de los etimólogos, porque Dossi, en su suplemento a los diccionarios árabes de 1881, ya señala, ya documenta el texto, la voz almanaj, con el sentido de calendario, que está en el vocabulista inarábico, que es un vocabulario árabe-latín que se escribió en el siglo XIII. Lo que pasa es que es una forma del dialecto específicamente dialectal, del dialecto andalusí, no es una forma del árabe clásico. Y el asunto es que no estaba muy claro de cuál era la relación, pero bueno, eso lo aclaró ya te pasaré el dato. Esto lo aclaró mi maestro, el profesor Federico Corriente, en el diccionario que tiene de arabismos del Ibero-Romance. Es verdad que o sea, el origen en último término es el árabe clásico munaj, pero que significa el lugar donde para un camello, y por extensión pues el caravanserai, el lugar donde se detiene una caravana, una posada o lo que sea. Pero esto tiene que ver con, es
es una metáfora que tiene que ver con la idea de que el sol se va parando en los distintos signos del zodíaco, ¿no? Es decir, son las estaciones del sol. Pero en cualquier caso el sentido está ya documentado en Arabia Andalusí y desde luego las demás etimologías pues no tienen ninguna base, porque además la astrología en el occidente cristiano realmente, hasta que no se traducen los textos árabes o hebreos en los siglos XII y XIII, se había perdido por completo. Es decir, ahí hay un hiato entre el Imperio Romano tardío y las traducciones árabes de los siglos XII y sobre todo del siglo XIII, que es cuando se recupera el conocimiento técnico, ¿no? Y los datos que permiten bueno, tanto la astronomía como la astrología, porque lo que se sabía hasta entonces realmente, o sea, en la práctica se había perdido, ¿no? No había nadie capaz que supiera levantar una carta astral. Entonces, sin duda, la voz es un arabismo, ¿no? Entonces, bueno, ya te pasaré porque tengo escaneado el diccionario, ya te pasaré la voz en concreto para que tengas el dato en particular, porque vamos, es con total seguridad, además está efectivamente... Sí, yo lo del sajón lo puse un poco allá también. No, eso ya lo he visto, sí, por supuesto, eso es una curiosidad, no sé a quién se le ocurriría, pero bueno, es decir, que bueno, es una cosa bastante pintoresca, pero vamos, sí, sin duda eso es el origen en este caso, es decir, lo que faltaba por explicar ahí era el paso de parada de una caravana de camellos a calendario, pero bueno, eso ya lo aclaró, como digo, ya lo aclaró Corriente, sobre todo tanto en el diccionario de arabismos como el diccionario de Arabia Andalusí. Entonces ya te pasaré el material para que lo tengas. Vale, genial. Porque vamos, sobre eso no hay mucha duda. Luego, en relación con la atención a los almanaques en el mundo anglosajón, bueno, de hecho es anterior. Hay ya en 1917 un bibliógrafo, bueno, curiosamente el bibliógrafo era francés, pero el trabajo lo hizo por encargo de la Bibliographical Society, Eustache Bossan, que publicó una bibliografía en el año 17 que es English Printed Almanacs and Prognostications. Lo que pasa es que llega solo hasta 1600. Pero bueno, es decir, el interés, desde luego, allí es bastante temprano. Claro, es un interés bibliofílico, bibliográfico, no entran en... Pero bueno, el catálogo es muy interesante y me parece que está, no sé si en archive.org o en Europeana o en Google Books, en uno de los 3 sitios está accesible en red. Si acaso ya te pasaré la referencia bueno, simplemente en este caso por curiosidad, ¿no? Por completar la información, porque la verdad es que lo que has señalado pues es extremadamente, vamos, si está claro que domináis la bibliografía sobre el asunto, ¿no? Y bueno, y en relación con las bulas papales que has citado, en realidad la única que tiene que ver propiamente con la astrología es el Coeliet Terrae Creator, porque el Superilius Specula tiene que ver con la nigromancia y la de Inocencio, el Sumis Desiderantis Affectivus tiene que ver con la brujería. De hecho, está incluida, se difunde como una especie de prólogo, por llamarlo de alguna manera, del célebre Malleus Maleficarum. Entonces, el texto que realmente prohíbe el ocuparse de la astrología judiciaria solo, porque la astrología natural siempre se consideró una cosa aparte, ¿no? Como sabes, es esta bula, es la Coeliet Terrae Creator o Eliet Terrae Creator, que además es relativamente tardía, como ya has señalado, ¿no? Es decir, es muy de finales del siglo
del siglo XVI, ¿no? Antes la postura, es decir, hay una tradición de condena de la adivinación en general, no solo de la astrológica, desde los padres de la Iglesia, por supuesto, pero luego en particular en Tomás de Aquino, como bien has señalado, y, y el obispo Tempié, que además de ser obispo, era miembro o era el que presidía digamos, el claustro de la Sorbona, ¿no? Pero bueno, no son, es decir, son tomas de postura doctrinales, ¿no? Y aunque eran compartidas en general, hasta que no se fulmina la bula, esta bula por parte de Sisto VI, me parece, no se puede considerar realmente que haya una prohibición. A partir de ahí sí, y por eso el índice de libros prohibidos, que de hecho reproduce algunas, como seguramente has visto, ¿no? Algunas de las cláusulas de la bula las reproduce, o las traducidas en el caso del índice español, diciendo, o sea, cuando explican las razones por las cuales determinados libros están incluidos en el índice. Entonces, bueno, simplemente para precisar eso, porque es que sobre las dos otras bulas estas, la Superilius Specula y la Sumis Desiderantis Affectivus, bueno, circulan muchas imprecisiones en la bibliografía, ¿no? Se ve que la gente ha oído hablar de ellas, pero no se las ha leído al parecer, y eso que están en todas las recopilaciones de bularios, en particular en la de Tomasetti, que es la gran edición, el Bularium Romanum, que es la edición de Turín, que es sigue siendo la obra de referencia. Y están ahí las tres y se las puede leer cualquiera. Bueno, antes era más difícil, pero ahora todos esos materiales están accesibles digitalizados, ¿no? Entonces, pero bueno, eso, simplemente para evitar, digamos, errores de apreciación, porque ya te digo que hay muchos, esos materiales, hay muchas imprecisiones en la bibliografía sobre a qué alcance tienen realmente y sobre y a qué en qué se centran, ¿no? Sí, yo creo recordar que esa cita en concreto donde menciono esas bulas que comentas, si no recuerdo mal, creo que es que lo tomo de un almanaque. Pues podría ser, pero pues el almanaquero también las ha citado de oídas. Porque sí, es decir, es que suelen citarse siempre que se habla de las condenas del esoterismo, del ocultismo, etcétera, se citan además así, una detrás de otra, ¿no? Como si todo fuera lo mismo, pero para esta gente no era lo mismo. Bueno, es decir, tenían que ver con la idea de intervención diabólica, eso sí, en los tres casos, pero con tres formas que no tienen nada que ver unas con otras. Es la nigromancia, la brujería y las artes adivinatorias, dentro de las cuales se hace especial hincapié en la astrología, seguramente porque era la que, digamos, en principio tenía un aspecto más serio, ¿no? Es decir, la que, vamos, de hecho, entre los personajes que has citado se podría añadir, por ejemplo, a Rodolfo II, el emperador Rodolfo II, que era el patrono de Tycho Brahe y de Kepler. Es decir, estos dos personajes que para nosotros son fundamentalmente astrónomos, de hecho se ganaban la vida como astrólogos áulicos, aunque también se les encargaban trabajos de índole estrictamente astronómica, ¿no? Como fueron las tablas rudolfinas, se llaman así porque las patrocinó, eso es el resultado del trabajo de Brahe, luego acabado por Kepler, ¿no? Y es decir, tenían un trabajo estrictamente astronómico, pero su vinculación a la corte en principio era como astrólogos áulicos, ¿no? Entonces realmente sí, ese era un factor muy importante de la pervivencia de este tipo de actividades, ¿no? Hasta que, bueno, efectivamente luego a lo largo del 17, pues aquello ya va decayendo. Gracias por la referencia. Pues nada, de todas maneras ya te mandaré un correo con con lo del almanaque, con las precisiones sobre lo del almanaque y la referencia bibliográfica esta de la bibliografía esta del 17. Pues no sé si hay alguien más que quiera intervenir. Hay una pregunta de Gracia Monroy. ¿Perdón?
Hay una pregunta de Grecia Monroy respecto a... Ah, si sí, los sí, perdón. Sí, Claudia, tienes en el chat Sí, una sí, última que pregunta, la comente he visto, ¿no? si los almanaques derivaron después en calendario, son dos géneros claramente diferenciados. Pues bueno, yo diría que en un primer momento sí se publicaron calendarios de manera autónoma, pero en el siglo XVIII pues podemos decir que el calendario, como decía, calendario de las lunas, calendario lunar y el santoral, pues son dos partes que se aglutinan dentro del propio almanaque. Aunque obviamente pues, podemos encontrar siempre ediciones exentas sobre esta materia específica, ¿no? del calendario. Pero yo en el siglo XVIII diría que el calendario es una parte que asume el almanaque, que quizás sea el término más englobador que permite agrupar pues, el resto de realidades, no solo el calendario, sino también el pronóstico. Muy bien, pues gracias por la aclaración. ¿Alguna otra cuestión? Pues si no hay más intervenciones, pues podemos clausurar la sesión de hoy, agradeciéndole de nuevo a Claudia su intervención con todo este material tan interesante. Y bueno, Grecia ha levantado la mano, pero no sé si, porque en el chat no ha vuelto a poner nada. No, ha sido un... vale, vale, es que quería poner otro icono. Bueno, pues muchas gracias por la muestra de cariño. Y bueno, gracias a todos por la presencia. Y bueno, pues en fin, tomamos nota de estos materiales porque sí, yo creo que es una temática que podemos incorporar dentro de los intereses generales del seminario, ¿no? Pues nada, como digo, muchas gracias a todos. Nos volvemos a ver dentro de un mes aproximadamente en la siguiente sesión, ¿no? Sí, perdona, Claudia. Como cerramos con Navidades y demás. Ah, bueno, ya, claro, sí, efectivamente. Vale, bueno, en cualquier caso ya nos avisaréis de la fecha concreta. Bueno, pues entonces sí, efectivamente, pues más o menos en 20 días nos volvemos a ver para la siguiente sesión. Y bueno, pues entre tanto, que vaya muy bien a todos y seguimos en contacto. Y Muchas gracias aquí a todos por vuestras aportaciones. Muy bien, pues nada, gracias a ti, Claudia, y muchos saludos allí a los compañeros de Cádiz. Hasta luego, muchísimas gracias a todos. Chao, chao. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Gracias, amigo.